Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. El día de hoy espero que se encuentren gozando de las múltiples bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Traemos para ustedes un estudio bíblico escatológico que lleva por título El último imperio mundial militar del anticristo. Esperamos que este estudio bíblico les sirva como un alimento espiritual a sus vidas y también como conocimiento de lo que está por venir. Amados hermanos y amigos, vivimos en un tiempo donde la humanidad se encuentra más interconectada, pero también se encuentra más armada. Las fuerzas militares de las naciones no son solo fuerzas defensivas, representan poder, influencia geopolítica y una capacidad de despliegue global. Analizando la palabra de Dios, nos advertía que de un tiempo en que la humanidad vería un aumento de guerras, rumores de guerras y preparaciones bélicas intensas antes de los últimos días, según nos lo dice el libro de Mateo capítulo 24, versículo 6. Como pastores y creyentes, no debemos temer ni especular sin base, sino debemos de discernir con sabiduría. Ahora bien, ¿qué significa que las naciones acumulen ejércitos cada vez más sofisticados? O bien, ¿qué nos enseña Dios respecto al rol del poder militar en los acontecimientos finales? La respuesta bíblica tampoco no es fatalista, sino proféticamente sobria. El aumento de poderío militar y las alianzas globales preparan el escenario para el cumplimiento de las palabras de Jesús sobre el fin. Pero Dios sigue siendo el soberano absoluto del universo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Hoy presentamos ante usted esta enseñanza bíblica en el nombre de Cristo Jesús, con el objetivo y fin de que sirva de un alimento espiritual a las vidas de aquellos que van a ver este video y a la vez que sirva, Señor, de ayuda espiritual para que puedan reconocer que solo en usted hay salvación eterna y que usted es la esperanza para este mundo. Señor, que sirva de bendiciones a todos aquellos que puedan ver este video, esta enseñanza bíblica, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, vamos a iniciar este estudio bíblico viendo un panorama del poderío militar que actualmente existe en el mundo en el año 2025 al año 2026. Vamos a ver datos actuales, ¿verdad? Los cuales fueron recogidos por el Global Firepower Index. Es una revista, ¿verdad?, que recaba informaciones estadísticas de los poderíos militares de los países del mundo y de las potencias. Y veamos lo que nos expresa. Principales potencias militares. ¿Cuáles son esas principales potencias militares? Vamos a ver en primer lugar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, de acuerdo a las estadísticas que informa esta revista mundial, dice que el presupuesto de defensa es aproximadamente de 895 mil millones.
y en personal militar activo 2.1 millones. El mayor presupuesto del mundo, flotas de portaaviones sin igual, predominio aéreo y avanzadas tecnologías bélicas, elevado número de tropas y arsenal. Eso es Estados Unidos en su poderío militar. Vamos a ver en segundo lugar a Rusia. Rusia dice que el presupuesto anual aproximado es de 126 mil millones. Esto es en dólares. Y tiene un personal militar activo de 3.5 millones. En sus poderíos nucleares, ¿verdad? Es uno de los más grandes del planeta. Está impulsado por una fuerte modernización, no solamente a nivel terrestre, sino a nivel marítimo también. Ahora vamos a ver, en tercer lugar, China. China tiene un presupuesto anual de 266 mil millones de dólares y tiene un personal activo militar de 3.1 millones. Su arsenal nuclear es uno de los más grandes también de la Tierra. Tiene, podemos decir, grandes capacidades tecnológicas impulsadas en modernización total para embarcaciones en el mar y también terrestres. Vamos a ver ahora en cuarto lugar la India. La India tiene un presupuesto de 75 mil millones aproximadamente, según nos dice la revista. Además de esto, tiene 5.1 millones de personal activo militar. Es uno de los ejércitos con mayor personal. Corea del Sur tiene un presupuesto anual aproximado. Todas estas son aproximaciones. No podemos hablar de cifras exactas. Tiene Corea del Sur 50 mil millones de dólares y tiene un personal activo militar de 3.8 millones. Estos están muy bien equipados tecnológicamente. Ahora, en sexto lugar, tenemos el Reino Unido. Francia, Japón, Turquía e Italia. Estos varían entre 20 mil millones de dólares a 71 mil millones de dólares. Todas estas cifras son gigantescas si ustedes observan el poderío militar aproximado de estas últimas naciones, como la del Reino Unido, de Francia, Japón, Turquía e Italia, es aproximadamente de 0.1 millones a 0.9 millones. Son fuerzas con especializaciones y alianzas estratégicas. Este cuadro que acabamos de ver, les acabo de decir, nos muestra que el mundo continúa invirtiendo miles de millones de dólares en defensa, con más de 2 trillones de dólares en gastos militares globales solo en el año 2022 al 2023. Comenzamos dando estas cifras para que ustedes vean el escenario que se está preparando para lo que se avecina. Es importante que ustedes conozcan estas cifras también. Los ejércitos más poderosos no solo tienen números, cuentan con flotas avanzadas. Esto significa portaaviones, submarinos, nucleares.
fuerzas aéreas dominantes con aviones furtivos y drones, capacidades cibernéticas y especiales, cada vez más críticas en conflictos modernos, armas nucleares estratégicas. Rusia y Estados Unidos poseen cerca del 87% de los arsenales globales en el mundo. China, por ejemplo, ha acelerado su programa nuclear más rápido que cualquier otra nación, proyectando un crecimiento significativo en las próximas décadas. Vamos a ver ahora, amados hermanos y amigos, qué implicaciones espirituales y proféticas tiene todo esto. Estos hechos, en primer lugar, no son causales o casuales al ser visto a la luz de la Escritura. La preparación militar global indica, en primer lugar, un mundo cada vez más polarizado. Las alianzas militares reflejan tensiones y tensiones geopolíticas que parecen intensificarse en el tiempo. En segundo lugar, una tendencia a la centralización del poder. Las naciones buscan formas de estabilidad mediante cooperación o superioridad militar. En tercer lugar, capacidad para conflictos de escala planetaria. Aquí nosotros vemos satélites, armas hipersónicas y sistemas cibernéticos que permiten conflictos de alta intensidad simultánea. Este escenario encaja con las advertencias bíblicas sobre un tiempo en que la humanidad se verá. Guerras y rumores de guerra. Eso nos dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6. Conflictos crecientes y alianzas entre naciones. Un futuro líder global que emergerá en medio de esta dinámica de crisis y seguridad. Realmente, nosotros, amados hermanos y amigos, estamos impartiendo esta enseñanza bíblica, escatológica, este estudio, no con el fin de que ustedes tengan miedo, prepararlos para el miedo o sembrarles miedo, no, todo lo contrario, más bien es preparar nuestro espíritu a lo que se avecina. No debemos de ignorar la realidad mundial, tenemos que discernirla. No nos aferremos al poder humano, confiemos en la soberanía divina. No vemos solo estadísticas, recordemos la promesa de Cristo, yo he vencido al mundo. Eso nos dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Amados hermanos y amigos, estamos ante una situación inminente que realmente nosotros las estamos analizando y la estamos viendo. Estamos viendo un escenario actual. ¿Y qué está pasando en ese escenario actual? Es algo que a nuestros ojos, las noticias y todo lo que nosotros podemos ver por medio de la televisión y las redes sociales y los periódicos nos están informando de cómo se están preparando las potencias militares para la guerra. No afirmamos cumplimiento directo, pero sí observamos preparación estructural. Vamos a ver la reconfiguración de bloques militares. Hoy existen alianzas que se concentran el poder militar continental.
Ellos concentran ese poder, ¿verdad? Militar continental. Ahí tenemos a la NATO, por sus siglas, ¿verdad? En inglés, NATO, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Daniel 7 describe una estructura confederada. En Apocalipsis 17 también habla de 10 reyes que entregan ese poder. Vamos a entrar ahora al análisis bíblico de lo que hablamos anteriormente. Vamos a ver un panorama bíblico de lo que la Biblia nos enseña y nos describe y predice, profetiza ese futuro que actualmente nosotros creemos que no va a suceder según el hombre natural que no tiene a Jesucristo en su corazón. El mundo actual ya funciona mediante bloques separacionales, no solo estados aislados. Estos estados o estos bloques supernacionales están en alguna forma unidos. Y eso es clave. Hay una tecnología militar sin precedente. Apocalipsis 13, versículo 7, nos dice en su idea central: y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Para ejercer dominio global se requieren una serie de situaciones o aspectos. ¿Cuáles son esas situaciones y aspectos? En primer lugar, vigilancia masiva, inteligencia artificial, cibercontrol, satélites, drones autónomos, armas hipersónicas. En siglos pasados, pues indudablemente pensar en esto era imposible, totalmente imposible. Ni las películas de ciencia ficción del pasado podían llegar a los niveles que hoy están siendo realidad. Hoy esto es técnicamente viable, lo que antes era imposible. Entonces, el control digital hace posible lo que Apocalipsis 13 nos describe. Hablamos entonces de una guerra híbrida y cibernética. El dominio moderno ya no depende solo de tanques, sino de control financiero también, porque si nosotros analizamos la parte esencial para desarrollar una estructura militar altamente poderosa, se requiere también del control financiero, las finanzas. Ciberataques, bloqueos energéticos, manipulación informativa. Esto encaja con el sistema integral político, económico, militar que nos describe Apocalipsis capítulo 13. Nosotros, si analizamos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 13, la palabra de Dios nos describe lo siguiente. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar
contra ella? Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, se nos habla de que va a haber un líder mundial que en la Biblia se le llama bestia. Es el líder mundial que será cruel en su manera de gobernar el mundo por poco tiempo. La Biblia describe un periodo de 7 años, años literales, años que son del tiempo de calendario real, 7 años. Ese anticristo gobernará el mundo. Cuando nosotros hablamos de centralización del poder global, vemos un caso como la pandemia mundial, como demostró algo muy fuerte. Los gobiernos pueden coordinar políticas globales en cuestión de días. Eso revela capacidad de obediencia internacional, disposición a ceder soberanía, infraestructura digital mundial. Eso es preparación estructural, todo eso. Entonces, veamos nosotros el perfil militar de este anticristo, según nos dice Daniel 8:24. En su idea central nos dice de este texto bíblico, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Si analizamos más a fondo esta expresión bíblica exegética, dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Qué significa? De que habrá una intervención detrás maligna, poderosa, que le va a dar fuerza. ¿Eh? Entonces recibe poder externo. Ese poder externo es el de Satanás, según nos explica Apocalipsis 13:2, que dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón aquí es Satanás representado, ¿verdad? Entonces, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, se afirma, cuyo advenimiento, en su idea central de este texto, nos dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder. Será estratega político, genio diplomático, reformador aparente, líder militar decisivo. No inicia como tirano visible. Primero trae estabilidad, una estabilidad aparente. No es que va a ser una estabilidad eterna, esa la trae Jesucristo, pero el anticristo va a traer una estabilidad al inicio de los primeros 7 años y con eso va a engañar al mundo de esa época. Condiciones que el mundo ya está construyendo. Observemos con sobriedad esta parte. Crisis global constante. Guerras regionales con impacto mundial. Carrera armamentista acelerada. Modernización nuclear. Ahora tenemos lo que es la inteligencia artificial. Autonomía bélica. Eso. La inteligencia artificial militar crea una autonomía bélica en el mundo, controlada por sistemas inteligentes computarizados a través de software o programas de última generación capaces de decidir y capaces de establecer estrategias avanzadas
Ahora vamos a ver, y aquí no se escapa lo que es el control biométrico y digital. La identidad digital global. Apocalipsis 13 no sería viable sin la infraestructura tecnológica. Hoy sí lo es. Antes ni se imaginaba que podía llegar a esto. Hace 2500 años atrás. Esto no se imaginaba, pero es una realidad que nosotros estamos viviendo actualmente. Y que usted, amado hermano y amigo, lo sabe bien, porque ve las noticias, las escucha, ve las redes sociales. Entonces, se habla de que Armagedón es el clímax militar. Apocalipsis 19:9 nos expresa a nosotros lo siguiente. En su tema central de este texto, en su texto central o idea central, nos dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Aquí el ángel le dice al apóstol Juan, escribe lo que estás viendo. Es algo Apocalipsis 19:19, perdón. Apocalipsis 19:19 nos registra esta realidad que se escribió hace más de 2000 años y que ahora está cumpliéndose. Se está cumpliendo en parte en la preparación del escenario. Aquí se observa una coordinación global. Eso requiere logística internacional, movilización masiva, comunicación instantánea. Todas estas cosas, el mundo actual posee esta capacidad. No nos escapamos a nada de esto. Vamos a ver el peligro de los extremismos interpretativos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las interpretaciones bíblicas que se manejan son muy alarmantes y quieren que sea ya lo que está pasando y lo hacen como que es ya. Entonces, nosotros debemos de ser prudentes, no afirmar que un bloque actual es el imperio final. En primer lugar, no debemos de hacerlo de esa forma. No identificar líderes actuales como el anticristo. Ninguno de los líderes actuales que gobiernan este mundo podemos decir son anticristos. No, no es así. La Biblia no lo menciona así. No caer en el sensacionalismo. Hermenéuticamente correcto, es decir, estamos viendo el escenario preparatorio, no el cumplimiento pleno, pero sí un escenario preparatorio. El mundo actual, para ir concluyendo este resumen corto de este estudio bíblico, el mundo actual está militarmente centralizado, tecnológicamente preparado, políticamente fragmentado pero interdependiente y espiritualmente secularizado. Todo esto crea un ambiente perfecto para que surja un líder que prometa paz, seguridad, orden y estabilidad económica, tal como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, cuando digan eso los líderes, paz y seguridad, el sistema entonces ya está listo. Solo falta el líder.
Amados hermanos y amigos, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento de la palabra de Dios y que nosotros debemos de analizar y debemos nosotros de ver que realmente la palabra de Dios sí cumple, sí se cumple. El último imperio militar del anticristo será una restauración final del modelo romano, confederado en 10 reyes, centralizado bajo un poder, bajo un líder carismático, dominado por supremacía militar, derrotado directamente por la segunda venida de Cristo. El mensaje central no es el poder del anticristo, sino la soberanía de Dios que tiene sobre esta tierra y sobre toda la profecía bíblica. Es por lo tanto algo que nosotros debemos de analizar. Nosotros sabemos que el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, segunda de Tesalonicenses, Mateo y Ezequiel nos hablan, ¿verdad?, acerca de este último imperio mundial militar del anticristo. Entonces, aquí nosotros, cuando hablamos de estos libros de la Biblia, estamos hablando de la escatología bíblica. Entonces, hemos desarrollado a través de esta enseñanza bíblica, la hemos desarrollado hermenéuticamente, literal, histórica y gramatical. Hemos trabajado el contexto histórico original, el género literario apocalíptico, la progresión profética y la armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el fundamento profético de este último imperio, su base está en Daniel 2. El profeta Daniel aquí pues interpretó este sueño de Nabucodonosor en el siglo 6 antes de Cristo. El sueño presenta una estatua compuesta por 4 metales representados por 4 imperios mundiales que en Daniel 2 del 40 al 43 se resume, ¿verdad? Todo el contexto. El cuarto reino, dice, será fuerte como hierro, desmenuzará y quebrantará todo. Estará dividido, tendrá 10 dedos, que es la estructura final. Entonces, la interpretación hermenéutica históricamente, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que son los imperios que mostró la estatua de Nabucodonosor, pero el cuarto reino tiene una fase final escatológica, representada por los 10 dedos. Entonces, desde el punto de vista hermenéutico, el texto no se agota en Roma histórica. ¿Por qué? Porque los 10 reyes aparecen simultáneamente. La piedra que es Cristo destruye ese reino en su forma final. Esa destrucción ocurre en la segunda venida de Cristo. Y esto conecta directamente con el Apocalipsis. Entonces, el aspecto militar lo refleja Daniel en la cuarta bestia, en Daniel 7, del 7 al 8. Describe una bestia espantosa, dientes de hierro, 10 cuernos y un cuerno pequeño que habla blasfemia. Nosotros hablamos anteriormente de este cuerno pequeño que es el anticristo. Entonces, las bestias representan los imperios, según nos explica Daniel 7, del 7 al 23. Los cuernos representan reyes. El cuerno pequeño representa a ese gobernante futuro que es el anticristo. El versículo 23 declara: el cuarto reino será el cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Aquí se observa claramente el carácter militar y expansivo y dominante y cruel que tendrá este gobierno del anticristo. Será algo cruel y devastador.
Entonces, el anticristo como un líder militar global, en Apocalipsis 13 del 1 al 7, lo describe como una bestia que sube del mar. Y sus características son que tiene 10 cuernos, recibe poder del dragón, que es Satanás, que ya lo vimos en los versículos anteriores, se le concede autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación, y hace guerra contra los santos. Entonces, el versículo clave aquí es Apocalipsis 13:4 de Apocalipsis. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Esta expresión revela la supremacía militar mundial que va a tener este líder mundial. En el contexto, en el análisis hermenéutico, el texto usa el lenguaje simbólico, pero el poder descrito es literal. Dominio geopolítico, control militar y autoridad global centralizada. Segunda de Tesalonicenses 2 lo describe como el hombre de pecado. El apóstol Pablo describe el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Hermenéuticamente, no es un sistema abstracto, es una persona real y opera con poder político y religioso. Esto es, su manifestación implica estructura estatal organizada. Indudablemente que es una estructura confederada, según nos dice Apocalipsis 17, pues se describen 10 reyes, un reino que aún no ha llegado y autoridad entregada a la bestia. El versículo 13, estos tienen, dice la palabra de Dios, un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto describe una confederación militar global voluntaria. Oiga la palabra, voluntaria. Voluntaria. Por lo tanto, la naturaleza militar del imperio mundial militar del anticristo, desde la perspectiva bíblica, tiene dominio global, según Apocalipsis 13:7. Una guerra abierta contra los santos, contra Israel, según Daniel 9:27 lo describe. Contra Cristo en Armagedón, según lo describe Apocalipsis 19. Es una centralización del poder, es un sistema político, económico y militar unificado. ¿Y todo esto con qué culmina? Con la guerra de Armagedón. Esta culminación militar es en la guerra de Armagedón, según nos dice Apocalipsis 19, versículo 19. Los reyes de la tierra se reúnen para hacer guerra contra Cristo. Aquí vemos el clímax militar del imperio. Esto no es solo control político, es confrontamiento armado contra el Mesías. Amados hermanos, realmente nosotros estamos viendo cómo la palabra de Dios nos está describiendo una realidad futura, pero que nos da, nos muestra un escenario preparatorio para eso que se avecina. Ustedes ven cómo la palabra de Dios describe Daniel, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Cada revelación amplía detalles. Daniel describe estructura. El apóstol Pablo describe personalidad. Y Juan describe ejecución final. Entonces, aunque el lenguaje aquí es simbólico, en estos libros escatológicos, los eventos son reales. Hay un gobierno real, un ejército real, una guerra real, una derrota real. Ahora, amados hermanos y amigos, Dios permite el ascenso temporal de este gobierno malévolo. El poder militar no derrota el plan divino de Dios. El reino humano culmina en una rebelión abierta y Cristo establece su reino eterno.
Amados hermanos y amigos, el último imperio mundial militar del anticristo será una restauración final de ese modelo romano antiguo, confederado en 10 reyes. No es Roma como tal, no se imaginen al país de Italia, no, sino como aquí se habla en sentido figurado, se usan las figuras literarias, hermenéuticas. Estamos hablando el imperio romano de aquella época que gobernó toda la Europa antigua, donde estaban los suevos, los gergundios, los érgulos, los anglosajones, los hermanos, todas esas naciones antiguas son ahora las que gobiernan en la actualidad. A esa se refiere cuando hablamos de la restauración final del modelo romano. Modelo romano. Confederado en 10 reyes, centralizado en un líder carismático, dominado por supremacía militar, derrotado directamente por la segunda venida de Cristo. La venida gloriosa o la parousia en griego, cuando Cristo viene con su iglesia a derrotar al anticristo. Amados hermanos y amigos, esperamos que esta enseñanza bíblica sirva de objeto de que ustedes se inquieten en conocer más de la palabra del Señor. Dios está actualmente llamando al pecador, llamando al que anda apartado de la palabra de Dios y que es conocedor de la palabra de Dios. No debemos de saber que en la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses 2:11 nos dice que por eso Él manda un espíritu engañoso a todos aquellos que conociendo la verdad se complacieron de la mentira. Usted no puede ser uno de esos jamás. Venga a Cristo hoy arrepentido y no dé lugar a participar de que usted participe de quedarse en el arrebatamiento y participar de todo este acontecimiento que va a ser cruel contra todos los seres humanos. Yo le invito a que venga a Cristo. No, esto no es infundirle miedo, no, en absoluto. Usted toma sus decisiones de acuerdo a la vida que usted quiera llevar. Si usted quiere seguir en el pecado y complaciéndose en el pecado, recuerde que el infierno será su casa eterna. Pero si usted viene a Cristo Jesús y toma la decisión, es voluntario también, entonces usted irá a una casa gloriosa, eterna en los cielos. Esos son los dos caminos que se proclaman en la palabra de Dios. Hoy le invito a que usted escoja uno de los dos. Déjeme orar por usted. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, nos presentamos ante usted tal como somos, pero en el nombre de Jesús les presento las vidas que hoy, Señor, quieren venir a sus pies y reconocerle como su único y suficiente Salvador. Recíbales, Padre amado, e inscríbales en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les habló su hermano Wilmar Suárez, pastor de la primera iglesia hispana del Nazareno de Hyattsville, Maryland. Y como siempre yo les digo, nos vemos en la próxima enseñanza bíblica o estudio escatológico. Que Dios les bendiga.